Para quienes me conocen saben que me apasiona el estudio de la Torá. Y para quienes me conocen un poco más, saben que de toda la Torá lo que más me gusta es el estudio del Talmud. Y para los que no me conocen incluso un poco más, saben que me apasiona tratar de entender y figurarme una biografía intelectual de cada uno de los miles de maestros que figuran en las más de 2700 páginas del Talmud. Y hoy quiero compartir con ustedes esta noche de Yom Kippur la biografía intelectual de uno de ellos. No de los más conocidos, no era ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Meir, ni Rabba, ni Abaye, los grandes maestros del Talmud, sino uno que es muy poco mencionado. Su nombre es Rav Papa. No es ni una papa, ni un papá, ni el papa. Solamente Rav Papa. Un maestro que vivió allá por el siglo IV en Babilonia, el actual Irak. ¿Y saben por qué me gusta Rav Papa? No porque tiene grandes historias y pensamientos profundos y complejos, sino por su simpleza y por su guiyá, su perspectiva ante la vida. Ustedes saben que el Talmud discute absolutamente todo. Si alguien dice A, otro rabino va a decir B. Y si un rabino dice B, otro va a decir A. Y no se van a poner de acuerdo. Pero en varias oportunidades, siglos después, llega Rav Papa y dice, en vez de tener que elegir entre A y B, podemos sumar y unir A y B. ¿Quién nos dijo que es necesario en la vida siempre separar y tomar una postura por sobre la otra? ¿Por qué no podemos intentar combinarlas? Lo que solía hacer, por ejemplo, les voy a dar 1 o 2 ejemplos para que entiendan a Rav Papa. Mi esposa me dijo que este ejemplo no lo dé, pero lo voy a dar. Ya voy a poder pedir perdón el próximo Yom Kippur. Ustedes saben que nuestra tradición tiene bendiciones para absolutamente todo, ¿no? Para todo hay brajot. Y hay una bendición para luego de ir al baño. Luego de ir de cuerpo también hay una brajá, hay una bendición. Y los maestros no se ponían de acuerdo sobre cómo bendecir, qué decir exactamente. Un rab decía que tenemos que decir, bendito eres tú Dios, que cuidas y que curas todos los cuerpos. Rofé Hol Basar. Y otro decía, no, hay que dar gracias por la maravilla del cuerpo humano. Y decimos, Maflil Azot, aquel que obra maravillas. Y uno decía, digamos esto o digamos aquello, hasta que llegó Rav Papa y dijo, digamos las dos juntas. Rofé Hol Basar Umaflil Azot. Y así hacía Rav Papa con cada uno de los debates que había en relación a las brajotas, las bendiciones. Y decía, ¿por qué tenemos que elegir entre una bendición, una postura de un rabino y la otra? Aunque sea un poco más larga, sumémoslas. ¿Por qué excluir si podemos unir? El gran mensaje de Rav Papa y mi humilde mensaje esta noche de Yom Kippur es que tenemos que crear un judaísmo y una sociedad a lo Rav Papa. Un judaísmo que presente ideas no de forma disyuntiva, que es esto o aquello, sino que muchas veces la respuesta frente a los dilemas, frente a aquellas posturas contrarias, puede también ser ambas. Hoy en esta noche sagrada de Yom Kippur, quiero proponerles un judaísmo a lo Rav Papa. Un judaísmo y una sociedad que me gustaría darle un nombre. Y se hizo la luz. No, ese no es el nombre, se hizo la luz aquí. El nombre que me gustaría darle es un judaísmo de Babim. Babim. ¿Alguien sabe lo que son las Babim? Muchas letras Vav en hebreo. Quiero que vivamos un judaísmo y una sociedad a lo Rav Papa y teniendo la letra Vav como nuestro horizonte. ¿Y por qué les hablo de la letra Vav? Porque ustedes saben que el idioma hebreo, este maravilloso idioma que es el centro cultural de nuestro pueblo hace más de 3000 años, es un alfabeto que surge del alfabeto fenicio, como también después va a surgir el alfabeto griego o el alfabeto español, todos surgen del fenicio. Y en el idioma fenicio y en el antiguo hebreo, cada una de las letras era un pictograma. Representaba más allá de una letra, de una forma de pronunciar un símbolo, simbolizaba algo más. Entonces, por ejemplo, la letra Bet,
en hebreo, la segunda letra del Aleph Bet, representaba con su forma una casa. Y por eso, ¿cómo se dice casa en hebreo? Bait, porque tenía la forma de una Bet. Para los que saben hebreo, cierren los ojos, imagínenselo, y para los que no, que el 5781 los encuentre estudiando hebreo. Y por ejemplo, un ejemplo más, la letra Dalet, la cuarta letra del Aleph Bet, tiene una forma así, y por eso en hebreo, ¿cómo se dice puerta? Delet, porque es una puerta que se abre la Dalet. Y la Vav, este judaísmo de Vavim que quiero proponerles hoy en esta noche de Yom Kippur, la Vav es la sexta letra del alfabeto hebreo, que hoy la pronunciamos como una suerte de V corta, pero al parecer los judíos yemenitas de Teimán son los judíos que mejor guardaron la pronunciación antigua, que es una suerte de U. Pero más allá de cómo se pronuncia, la Vav tiene una forma muy particular. E incluso Vavim en hebreo, el plural de Vav, también tiene un significado y es una palabra. Significa gancho o estaca. ¿Qué es una Vavim? Un gancho y una estaca. Imagínense un pequeño palito con un no sé cómo se llama. Algo que le sale del costadito. Un pequeño techito. Esa es la letra Vav y significa una estaca. ¿Y saben qué también? Cuando en hebreo queremos decir una cosa y la otra, la letra que antecede para decir y es la Vav. Por ejemplo, queremos decir Torah y vida. Jaim se dice vida en hebreo. Decimos Torah ve Jaim. La Vav no solamente es la sexta letra, no solamente es un gancho, es una estaca, también es algo que conecta. Y me gustaría sugerir que a través de Rav Papa y de la letra Vav podemos construir un judaísmo mucho, pero mucho más sano. La Torá nos invita a construir un judaísmo de más ies y menos oes. Más ies y menos oes. Por eso, cada uno de los pergaminos, cada una de las columnas de la Torá, su inmensa mayoría, comienzan con la letra Vav. De todas las columnas que tiene la Torá, la inmensa mayoría comienzan con esta letra que es el conector, que es el gancho para decirnos qué es lo que nos propone la Torá, que seamos un judaísmo de más ies y menos oes. Vivimos una vida donde es esto o aquello. Y Rav Papa y la Vav nos propone que nuestra vida, nuestras comunidades, nuestras sociedades pueden ser esto y aquello. Rav Papa y la Vav deben ser la matriz de cómo pensarnos como judíos, como comunidad y Dios mediante también como sociedad. Vivimos lamentablemente en tiempos de pensamiento binario. O sos esto o sos aquello. ¿Sos reformista o sos ortodoxo? ¿Sos de izquierda o sos de derecha? ¿Sos sionista o sos antisionista? ¿Sos religioso o sos laico? ¿Sos así o sos asá? ¿Sos ashkenazí o sos sefaradí? ¿Sos muy observante o muy poco observante? ¿Sos cabalista o racional? Dai. Sé que no estamos en Pesaj y no cantamos Dayeinu, pero también esta noche de Kippur podemos decir Dai, basta. Basta con este pensamiento binario que la vida, nuestra comunidad judía y nuestras familias tienen que ser una cosa o la otra. Basta. Al respecto, un cantante maravilloso israelí llamado Hanan Ben Ari, en su canción conocida como Wikipedia, que así se dice Wikipedia en hebreo, intenta derribar prejuicios de la sociedad israelí con esta frase: no me encierres en ninguna jaula, no me resumas a mí en Wikipedia, soy todo y no soy nada, una luz infinita vestida con un cuerpo, por eso esto no me encierres en una jaula, basta de buscar lo que nos diferencia y separa en vez de buscar lo que nos une. Lo que nos une con otro judío es mucho más que lo que nos diferencia. Solo se trata de cambiar la perspectiva. Cada una de las denominaciones o etiquetas de lo judío son accidentes de la historia.
pero no tienen por qué marcar ni nuestro presente, ni mucho menos me gustaría sugerir nuestro futuro. Cuando nos presentamos como judíos conservadores, judíos ortodoxos, judíos reformistas, judíos laicos, judíos observantes, el adjetivo tiene más fuerza que el sustantivo. Los adjetivos anulan el sustantivo. ¿Qué sucede si anulamos los adjetivos y nos presentamos meramente como judíos? Sin más. ¿Qué pasa si comenzamos a apreciar la maravilla y la hermosura de cada expresión de la vida judía e incorporamos en nuestras vidas personales y en nuestras vidas comunitarias lo mejor de cada una de ellas? ¿Qué pasa si dejamos de comprar el combo completo como si estuviésemos entrando al McDonald's del judaísmo y comprendemos que cada expresión de la vida judía, cada corriente y cada tradición tienen algo para enseñarnos y para aportarnos en nuestra vida? ¿Qué pasa si dejamos de pensar al judaísmo como una batalla de clubes? O soy esto, o soy aquello. O soy de esta institución o de aquella institución. O sigo a este rabino o sigo a tal rabino. Y comenzamos a vivir y a habitar en múltiples mundos. Me gustaría sugerir que cada corriente del judaísmo nace en el énfasis de un aspecto del judaísmo. Cada corriente del judaísmo nace para poner énfasis en algo de lo judío. Solo en su conjunto encontramos la plenitud del judaísmo. Si nos quedamos únicamente con una parte, nos perdemos del todo. Ninguna corriente judía es dueña de toda la verdad. Por ejemplo, el hasidismo trajo la simpleza, la hermosura, el romanticismo, la música, el baile y la energía renovada al judaísmo. Los mitnagdim, aquellos primeros opositores del movimiento hasídico, renovaron el espíritu judío del estudio profundo de las fuentes, del pilpul, del Talmud Torah Keneged Kulam, de la importancia del estudio de la Torah. Los reformistas vinieron a abrirnos al mundo gentil. Vinieron a ayornar el judaísmo a la vida moderna. Vinieron a decir que podíamos romper las paredes del gueto. Vinieron a universalizar el judaísmo. Los primeros ortodoxos que se levantaron en oposición a los reformistas vinieron a ponerle un tapón, una traba a este intento de asimilacionismo, de este intento de universalismo de lo judío, entendiendo que lo judío no puede sobrevivir sin su particularidad judía. El conservadurismo trajo una profunda relación entre el estudio académico de las fuentes judías, la vida contemporánea y la observancia del halajá. Y estos son los diferentes productos y etiquetas de la vida judía de la modernidad, que no tienen más de 2 siglos, pero que parece que marcan como si fuésemos el River y el Boca del judaísmo, sin entender que hay algo mucho más profundo y muchos más años que nos unen a los que nos separan. Ser reformista, ser ortodoxo, ser conservador, ser laico, tiene apenas 200 años en la historia de nuestro pueblo. Un pueblo que tiene más de 3.800 años de historia, ¿qué son 200 años? ¿Vamos a dejar que los accidentes históricos de los últimos 200 años nos separen de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, aunque piensen y vivan un poco diferente? Y si estos son los grandes productos de la modernidad, durante la Edad Media desde el siglo X vivimos también separados como judíos, entre Ashkenazim y Sefaradim. Aquellos judíos oriundos de la Europa cristiana y aquellos judíos que habitaban las tierras árabes musulmanas. La pregunta es, hoy en día, en el siglo XXI, el año 2020, 5781, ¿es necesario todavía estas distinciones cuando vivimos en una Argentina, no en la Europa cristiana ni en las tierras árabes musulmanas? Cuando seguramente muchos de nosotros vengamos de matrimonios entre judíos ashkenazim y sefaradim, y si no somos nosotros, seguramente sean nuestros hijos. ¿Para qué continuar estas separaciones que dividen en vez de que unen? ¿Por qué no tomar lo mejor de la cultura ashkenazí, lo mejor de la cultura sefaradí y hacerlo propio en nuestras vidas y en nuestras comunidades? ¿Por qué no somos como Rav Papa y como las Babim que nos conectan y que suman
y tomamos lo mejor de cada uno de los movimientos. Quiero que cultivemos un judaísmo de IES, no de IES en hebreo, de Y-E-S, de muchas Is, de muchas Vavs. Quiero que intentemos encontrar lo mejor de cada expresión de la vida judía, tomarlo y adoptarlo para nuestras vidas y nuestras comunidades. Quiero que no nos encerremos en denominaciones e instituciones que no hacen más que separarnos. Quiero que veamos a cada judío simplemente como un judío, más allá de sus etiquetas. Quiero que busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Estoy pronto a terminar, no se preocupen. Igual no hay que hacer mucho porque estamos ayunando y en cuarentena, entonces, pero vamos a hacerlo corto. El filósofo judeo alemán Hermann Cohen, a finales del siglo XIX, le dio un nuevo nombre a Yom Kippur. No solamente el día del perdón, no solamente el día de la expiación, sino también el día de la reconciliación. Yom Kippur debe ser un día en el cual nos reconciliemos con nosotros mismos, nos reconciliemos con nuestros seres queridos, pero quiero invitarnos a también reconciliarnos como judíos. Somos producto de una sociedad que se polariza, que se va a los extremos, que nos invita a ser simple, a tomar la vida como si fuesen clubes de fútbol, en vez de entender que hay algo más grande que nos abraza y nos hermana. Esta es la esencia del judaísmo: integrar y no separar, sumar y no restar, comprender que cada tradición debe aportar lo suyo sin buscar monopolizar, que no es el juego de todo o nada, sino que hay Torá y Emet, hay sabiduría y verdad en cada expresión y experiencia de la vida judía. Así nos los enseña Rav Papa, buscando unir diferentes tradiciones. Así nos enseñan las Vav al comienzo de cada una de las columnas de la Torá. Y lo mismo debemos hacer nosotros para mantener unida nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad. En cada uno de los círculos en los cuales vivimos, en cuales nos movemos, existen sin excepción diversidad de opiniones, diversidad de ideas, de costumbres y tradiciones. Y debemos entonces poner el foco en aquello que nos une y no en aquello que nos diferencia. Hace un tiempo escuché al Rav Jacobson decir lo siguiente: necesitamos judíos y judías, y también vamos a decir argentinos y argentinas, de mente abierta, no judíos con visión de túnel. La capacidad de ver lo que nos une, lo que nos conecta, es mucho más fuerte y vital que lo que nos divide. Cada uno frente a cada situación verá cuál es la mejor forma de sumar sin excluir, de combinar sin abandonar. Pero este principio es el que debe regir la construcción de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. Por un judaísmo de Vavim, por un judaísmo de más Ies y menos Oes. Hatimá Tová.